Hola a todos, yo soy Tony Whitburn y estoy detrás de El Lado Alternativo. Quisiera decir que este fue un largo camino para llegar acá, pero la verdad es que estoy sorprendido de lo rápido que pasó. Antes que todo, quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por darle una oportunidad al canal y asegurarles que pronto encontrarán mucho más contenido de su agrado, porque esto apenas comienza. Pero mientras tanto, creo que es un buen momento para conocernos un poco más a fondo y qué mejor manera que con un especial de preguntas y respuestas por estos primeros 10,000 suscriptores. Me hicieron más de 100 preguntas, pero para este video seleccioné solo 42 que dividí en tres categorías: las más solicitadas, las personales y las que son mi opinión. Trataré de ir lo más rápido que pueda para no hacer este video infinitamente largo, pero uno nunca sabe. En fin, comenzaremos por las preguntas más solicitadas. Montserrat pregunta: ¿a qué se debe el nombre de tu canal? Bueno, algunos ya se habrán dado cuenta, pero es un juego de palabras. En realidad mi intención era ponerle El Lado Alternativo, pero ya hay un canal que se llama así que descarté esa opción. Sin embargo, un día me estaba acordando del meme de Darth Vader en un cono de helado, de helado oscuro, y pensé: el lado oscuro, el lado alternativo, ok, suena bien. Luego vi el logo del vinilo y el helado en una página y el resto es historia. P pregunta: ¿es el lado alternativo tu primer canal? No, es el tercero. Desde los 14 años subo videos aquí a YouTube, pero antes subía video reseñas de juguetes de Halo a un canal del que ya ni tengo el control. Sin embargo, la música siempre ha sido lo mío y solo hasta el año pasado es que me dediqué a subir contenido relacionado con ella. Son video reacciones y están en inglés, en mi segundo canal. Joana pregunta: ¿cuántos años tienes? 22. Y luego hace otra pregunta que muchos también hicieron, que es: ¿qué te inspiró o qué te motivó a abrir el canal? Bueno, yo ya quería hablar sobre música un poco más a profundidad de lo que lo estaba haciendo en mi canal secundario, porque ahí pues reacciono a discos y doy mis puntos de vista y también doy pequeñas reseñas de esos discos, pero le falta un poco de profundidad, ¿saben? Y también quería hacer algo en español. Además, así conoces a personas que comparten intereses contigo, a las que les puedes recomendar música, que te pueden recomendar música y que al final terminan construyendo una comunidad. Esa es otra de las razones: llegar a un público que comparte mis intereses o que al menos los comprende, que es algo que en mi ciudad jamás he encontrado. Elizabeth pregunta: ¿cómo te sientes al ver el crecimiento de tu canal y la aceptación? Uf, qué buena pregunta. La verdad es que es raro, muy raro, porque no es la primera vez que tengo un canal de 10,000 o más suscriptores, pero sí es la primera vez que me pasa en 6 meses. Cuando llegué por primera vez a 10,000, me tomó 3 años. Entonces sí es como cuando te impacta una ola en el mar y tienes que pararte rápidamente y ver que estás vivo y completo y sano, pero después miras al mar otra vez y piensas: quiero hacerlo de nuevo. Kaori pregunta: ¿qué estudios tienes o en qué trabajas además de YouTube? Es una historia curiosa porque al principio estaba estudiando una ingeniería que odiaba con todo mi ser y por eso la dejé, pero en aquel entonces la verdad es que tampoco tenía mucha dirección en la vida, no sabía del todo qué quería hacer, así que una cosa llevó a la otra y como siempre he sido bueno en el inglés, terminé siendo traductor para algunas empresas como Pemex que me enviaban sus documentos y yo se los enviaba traducidos. Pero una cosa llevó a la otra y terminé siendo traductor-intérprete una temporada, que son las personas que viajan con otras personas y traducen todo el viaje. Sin embargo, estar en varias partes del mundo sí que me abrió la mente y me dio ese sentido de dirección que necesitaba, sobre todo cuando estuve en Londres, que es mi lugar favorito en el mundo. Y todo esto tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿estudiaste algo relacionado con letras o cómo es que sabes tanto? Tampoco sé tanto. Estoy todavía estudiando lengua y literatura, que fue por lo que me decidí cuando volví aquí a México. Ya me debe faltar un año para terminar más o menos. Las siguientes son preguntas que caen en la misma categoría y que me sorprende que tantos quisieran saber, y son básicamente estas. ¿Tocas algún instrumento? ¿Estás en una banda? ¿Haces música? Las respuestas son sí, no y sí. Como pueden ver aquí con mi viejo confiable Cord, toco el bajo, pero también la guitarra, que es mi instrumento predilecto. ¿Les suena esa canción? Tal vez si la toco diferente. Slow down, this is rolling through my mind, this conversation has run out of time. Además de ellos también canto y toco la batería. Y todo esto tiene que ver con la siguiente pregunta, que es si tengo una banda. La respuesta es no. No, porque las únicas bandas que tuve fueron típicas bandas de secundaria y prepa de amigos que no se toman nada en serio y que van 2 horas y media a platicar y jugar y media hora a ensayar.
pero sí me gustaría tener una. Lo que pasa es que nunca he encontrado gente que o comparta mis intereses musicales y mi visión musical y de hecho sepa tocar un instrumento, o que sepa tocar pero no tenga nada en común conmigo, ¿saben? Ni como músico, ni como persona, y pues ahí también como que falla un poco la cosa. Creo que cuando mencioné lo de los instrumentos, más bien me refería a que tienen que ver con esta última pregunta, que es si hago música. La respuesta es sí. La música es y probablemente siempre será mi mayor pasión. El asunto es que como nunca tuve una banda funcional y lo que quiero hacer requiere de una, tuve que decidir, o lo dejo y me dedico a hacer otras cosas, o aprendo a hacerlo todo yo. Y por todo no solo me refiero a los instrumentos, sino a grabar, componer, mezclar, masterizar si es necesario, lanzar y promocionar. Actualmente ya hice 4 de esas cosas, excepto las últimas 2, pero sí, ya tengo varias canciones listas para lanzar. No lo he hecho porque, bueno, eso es algo que discutiré un poco más adelante, pero si ustedes quieren ser de los primeros en enterarse de cuando finalmente suceda, les sugiero que me sigan en Spotify y Apple Music. Y si quieren una pequeña probada, aquí les dejo unos segundos de una de mis canciones. Brenda pregunta, ¿de dónde crees que surgió tu interés por el tipo de música que escuchas? De dos partes. La primera es que crecí con un tío súper alternativo de los 2000 que todo el día tenía puesta música de muchísimas bandas y pues de ahí conocía un montón. Pero también que cuando comencé a crecer en mi adolescencia, pues la verdad es que tenía un lado muy popero, pero eventualmente eso dejó de llenarme. Las canciones comenzaron a sonar vacías, tal vez porque algunas sí que lo estaban, y comencé a interesarme por otros géneros, otros artistas, sobre todo cuando me tomé mucho más en serio esto de la música. Diría que por una parte de mi tío y por la otra de mi propio crecimiento. Jesús pregunta, ¿eres actor de doblaje? No, solo trato de tener una buena dicción. Y de hecho es bastante reciente que me comencé a interesar por hablar de manera más limpia, digámoslo así. Pero lo curioso es que este sí era uno de mis sueños de cuando era más pequeño. Aún así hay una gran diferencia entre narrar el guión de un video y darle vida a un personaje. Pero lo haría si pudiera. Otro Jesús pregunta, ¿cuál sería el soundtrack de tu vida? Hay algunas canciones como I Will Follow You Into the Dark de Dead Cab for Cutie o incluso el soundtrack de Submarine que sí que han marcado momentos de mi vida, pero las que más están ahí son las mías y no por ser megalómano ni nada en una actitud así tipo Kanye West de yo solo escucho mi propia música. No, sino porque muchas de esas canciones nacen de que quiero escuchar una canción que suena de cierta manera, pero no la encuentro porque es algo que se me ocurrió a mí, que incluso a veces hasta lo soñé. Y me gustan, me gusta cómo suenan. No es que yo busque componerlas, sino que a veces simplemente llegan a mí. Y cuando las traduzco finalmente a sonido, me encantan, me encantan y las escucho, a veces sin terminar ni nada. Pero me gustan y se quedan ahí y como pues soy yo quien las escribe, quien las compone, quien las mezcla, quien las graba, quien las escucha de inicio a fin, pasan a ser una gran parte de mi vida y a veces recuerdos se graban en ellas. Oscar pregunta, ¿hay alguna banda que digas no sé por qué le gusta a la gente? No realmente. Y la segunda es, ¿por qué ese gusto por comprender al 100 las letras? Aquí te va un secreto. Ni los propios artistas comprenden al 100 lo que quieren decir a veces con sus letras. Es muy raro que un artista esté en completo control de todas las palabras de su canción, porque a veces tan solo quieres llenar la métrica con algo que suene bien, con algo que rime, o con algo que le dé un giro, ¿sabes? Que tenga un significado completamente distinto. Y no es como que se te ocurra palabra por palabra, es decir, se te ocurren frases, a veces fragmentos. Mi gusto por comprender las letras, que más bien les doy mi propia interpretación, es un hobby que tiene un poco que ver con la literatura, porque a veces tengo los recursos para, pues, darle un significado un poco más conciso, un poco más lógico a lo que quieren decir personas como Paul Banks, por ejemplo. Pero es muy cierto que jamás vas a comprender al 100% lo que quiere decir alguien con su canción, a veces ni siquiera si tú la escribes. Back pregunta, ¿tienes alguna filosofía de vida? Creo que tengo dos. La primera es que, ante todo, el sentido común.
Y la segunda es que tus acciones deben hablar mucho más fuerte de lo que puedan hacerlo tus cuerdas vocales. Rubén pregunta por recomendaciones para empezar a componer canciones. Todo lo que te venga a la mente, ya sean letras o música, escríbelo o grábalo. Ten siempre tu celular a la mano con batería, porque las ideas pueden llegar a ti por montones, pero se van así. Y tienes que tener un documento para volver a acceder a ellas y saber con qué te quedas y qué descartas, sobre todo al principio. Las siguientes dos preguntas son más o menos lo mismo, pero comenzamos con Gael, que quiere saber la mejor manera de escuchar música nueva. La verdad es que no lo sé, pero la que yo aplico son las recomendaciones de aquí, de YouTube, y también algunas veces las recomendaciones de las plataformas de streaming. Pero otra cosa que hago bastante es poner especial atención a los soundtracks de películas y series que veo, porque a veces por ahí también descubres cosas muy buenas. Luego Kenneth quiere saber con qué frecuencia me llegan a gustar tanto las canciones que no dejo de escucharlas. La verdad es que muy rara vez, no recuerdo ni la última vez que una canción me obsesionó a ese punto. Andrés pregunta, ¿te gusta el cine, género favorito y películas que recomiendas? Sí, claro que me gusta el cine. Mi género favorito diría que está cerca de ese drama hiperrealista, aunque también me gustan mucho las películas coming of age. Y las películas que recomiendo, Blue Jay es de Netflix, The One I Love es un poco más difícil de encontrar, y Rendirse Jamás. Todas son muy distintas entre sí, pero todas te dejan pensando, ¿sabes? Con esa sensación de wow, lo que acabo de ver podría cambiarme. Aún así veo muchas más series que películas y aquí sí que les tengo una recomendación. Twin Peaks, de la primera a la tercera temporada junto con la película. Les va a volar la cabeza. Isn't it too dreamy? Gonzalo pregunta, ¿cuál es para ti el mejor soundtrack de las películas? Si te refieres a mi favorito, yo diría que el de Sing Street. Tiene todo lo que me gusta. Nahum pregunta, ¿qué canción o acontecimiento musical marcó mi vida? Ver el video de Smells Like Teen Spirit por primera vez. Suena muy típico, pero yo debí tener unos 11 o 12 años y yo sé que ya había escuchado esa canción porque pensé, hey, sí, conozco esto, pero jamás había visto el video, jamás había sentido esa energía y fue... No lo sé, me quedé hipnotizado en la pantalla hasta que terminó, pero cuando terminó algo había hecho clic en mí. Wally pregunta, además de la música alternativa, ¿tienes un género que consideres culposo? Claro que sí, el pop. Tal vez porque crecí viendo esa MTV que te ponía Fall Out Boy seguido de Taylor Swift. No lo sé, pero siempre he creído que necesitamos gustos culposos. Necesitamos ese algo que nos haga decir, oh, esto está tan mal, pero se siente tan bien, como comerse una hamburguesa de McDonald's. El hecho es que eso está bien una o dos veces al mes, pero si te excedes... Otro Gael pregunta cuál es mi historia con Interpol. La verdad es que la primera vez que escuché el Turn on the Bright Lights pasó sin pena ni gloria. Creo que lo único que me llamó la atención fue Obstacle One por el riff, pero ese riff se me quedó. Y tiempo después, cuando empecé a coleccionar vinilos y estaba buscando un tocadiscos, me topé con la reseña de una youtuber que usaba su álbum debut como demo. Y cuando empezó Untitled pensé, sí, yo conozco esta canción. Luego empezó Obstacle One y, ¿qué les digo? Fue como cuando escuchas una canción por ahí y luego la escuchas en la radio o en una película y piensas, wow, esto es bueno. Desde entonces no he dejado de escucharlos. Señor Dedos pregunta, ¿compartes alguna relación con Café Alternativo? Hasta antes de tu pregunta no había escuchado de eso, pero supongo que es otro canal que también habla de música o de libros. No lo sé, lo voy a buscar. Leo quiere saber cuál es la primera canción alternativa que recuerdo haber escuchado. Clint Eastwood de Gorillaz, debí tener unos 4 años. Y luego, ¿qué es lo que más me atrapa de una canción? ¿La música o las letras? Tiene que ser un balance de ambas, ¿sabes? Porque hay algunas canciones que están súper bien instrumentadas, pero la letra habla de cosas tan típicas que, no lo sé, yo sí me fijo en la letra y si no tiene cierto contenido que va de acuerdo con lo que la música está tratando de expresar, me aburre. Tomemos como ejemplo primero Pyramid Song de Radiohead, que es una canción que tiene unas progresiones de acordes y unos intercambios modales brutales y que encima tiene un contenido lírico precioso, es súper existencial, es profundo, es metafórico. Y luego como segundo ejemplo tomemos a Shake It Off de Taylor Swift, una de las canciones más simples jamás hechas, con 3 acordes y una letra que sirve para lo que sirve, honestamente, pero tenemos que reconocer que ambas van de acuerdo, tanto lírica como musicalmente, a lo que tratan de expresar. Tienen ese balance y eso es lo que me gusta de una canción. Aparte del rock alternativo, ¿qué otro género me gusta? El rock clásico, por supuesto, el metal, me gusta el folk, lo un poco más íntimo como los singer-songwriter. También me gusta la electrónica, pero más tipo UK Garage de los 90s y algo Aphex Twin, medio
Ustedes saben, ambiental, experimental, y también me gusta el beatbox. Es genial, es como tener un instrumento a donde quiera que vas. Andrea pregunta, ¿cuál ha sido mi mejor experiencia en un concierto? El año pasado fui a ver a Lucy Rose, que para quienes no la conozcan, se las presento. Es una cantautora británica, su música es muy íntima, es muy singer-songwriter. El punto es que fue un concierto pequeño y pues yo estaba en segunda fila y ella quería cantar una canción de su primer disco. El tour en el que venía era el de su cuarto álbum, así que nos dijo que no se acordaba muy bien de la letra y a mí se me ocurrió gritarle "Don't worry, we'll sing it with you" o "No te preocupes, la cantamos contigo". Pero ella entendió "No te preocupes, la canto contigo" y me miró y me preguntó ¿quieres subir a cantarla? Y pensé que sí, no. Así que me subí a cantar con mi cantautora favorita femenina y por Dios que fue genial. Aquí les dejo un pedazo del video. 'Cause I'm over it, over you, all over you, tell me say I love you. I'm over you, all over the time. You say I love you, yeah. You say I always will. Robbie pregunta, ¿tú también escuchas por lo menos una canción al día? No, yo escucho por lo menos un álbum al día. Luego pregunta cuál es tu banda favorita y hablaré de eso. Y ¿me interesan o no las novelas gráficas? No realmente. Aunque hace poco estuve siguiendo de cerca el trabajo de un autor, creo que es un mangaka que se llama Junji Ito, que hace horror bastante bizarro, así tipo Silent Hill, y me encanta Silent Hill. Pero le perdí la pista porque la verdad es que no leo ni cómics, ni novelas gráficas, ni manga. Prefiero los libros tradicionales. Jair pregunta, ¿dónde consigues tus libros para los análisis de las letras o cómo sabes qué libro tiene información al respecto? Mi carrera exige que esté leyendo constantemente muchos libros de todos los periodos históricos y aparte ya es algo que me gusta hacer. Así que llega un punto en el que ya has leído cierto número de obras y ya sabes más o menos en qué basarte para hacer un análisis lírico o un texto académico. Leer y leer y leer. Esa es la clave. Alexander pregunta ¿de dónde viene la inspiración para escribir mis guiones? No es inspiración, hermano, es disciplina. Ya estoy acostumbrado a escribir lo que tengo en la mente y a veces sí que ataca la inspiración, entonces es mucho más llevadero, mucho más fácil, digámoslo así, escribir un guión porque ya no tienes que seguir una estructura, casi todo se hace solo. Pero la mayoría de las veces es la acción lo que te lleva a la inspiración y esa inspiración te lleva a más acción. Es como un ciclo vicioso, pero para bien. Oscar pregunta si me desmonetizan los videos en los que aparecen canciones. A veces, pero supongo que si lo preguntas es porque estás interesado en abrir un canal que hable sobre música y quieres ganar dinerito con eso. La verdad es que no tienes que hacer esto por dinero. Si lo haces por dinero te vas a llevar grandes decepciones. Y la segunda es que depende mucho, mucho del material que uses. Claro que no hay nada de malo con ganar dinero legítimamente haciendo una crítica o aportando algo a esa pieza de arte, pero hay que saber cómo. ¿Por qué crees que muchos youtubers que se dedican al análisis musical o reaccionan a las canciones utilizan las versiones en vivo? Porque lo que te reclaman aquí son los masters de grabación, no las canciones en sí. Es un tema súper complejo y súper apasionante que me gustaría tocar en otro video porque tiene muchísima tela de donde cortar y mucha gente está muy confundida sobre cómo funciona esto. Veo que sí hay otros ñoños como yo a los que les interesa esta parte de la industria, pero respondiendo a tu pregunta, sí, me desmonetizan algunos videos donde utilizo canciones. Aún así trato de salir lo mejor librado que pueda, pero pues sigo aprendiendo. Liam pregunta, canción que más me guste por la letra. Esto va a ser un poco meloso, pero Lover You Should Have Come Over de Jeff Buckley. Metalizer pregunta, fragmento de letra favorito. Yo diría que The Sun is the Same in a Relative Way But You're Older de Time de Pink Floyd. Ahora, mi canción favorita en todo el mundo, Serve the Servants de Nirvana. Jamás escuché a Kurt tan abierto, tan literal y tan real sobre lo que es estar en la industria de la música. No es que yo esté allí, pero cada vez la puedo entender un poco mejor, ¿saben? Top 5 de bandas favoritas y supongo que te refieres también aquí a mi canción favorita de cada una. En quinto lugar, de hecho, pondría a una artista que es Lucy Rose y mi favorita de ella es Scar de su álbum debut. Luego, en cuarto lugar, pongo a Deftones con Pink Maggot del White Pony. En tercer lugar está Interpol con PDA del Bright Lights. Luego, en segundo lugar, pondría Radiohead con OK Computer, es decir, con Let Down del OK Computer. Y, por último, Nirvana. Y como ya dije, Serve the Servants, pondría a Drain You. Jorge pregunta, ¿cuáles son tus libros favoritos?
Matar a un ruiseñor, El Señor de las Moscas, Crimen y Castigo, Mi gusto culposo y Mi Biblia de lo alternativo. Las siguientes dos preguntas tienen la misma respuesta y la primera es ¿cómo escuchas música? La segunda, ¿qué tomo en cuenta para decidir si un álbum es bueno o es malo? Me fijo en 4 cosas. Antes que todo lo demás, el espíritu con el que la música está hecha. Luego vienen cosas como el criterio subjetivo, que es cuánto me gusta, el criterio objetivo, que es qué tan profunda o qué tan compleja de verdad es, y el contexto histórico, que esto es algo muy importante. Por esto, discos como Nevermind, que tienen esos 4 criterios, son tan importantes y fueron tan exitosos en su momento. Porque aunque no lo sepas conscientemente, sabes gracias a eso que algo grande está pasando allí. Ok, ahora sí vamos con lo último, que son las opiniones. Ricardo pregunta, ¿qué te parece la escena musical mexicana? Si te refieres a la indie alternativa, no estoy tan adentrado en ella como me gustaría por una razón, que es que a veces escucho la canción de un artista y me gusta y la agrego y luego trato de buscar más de ese artista y veo que solo tiene unos cuantos singles, tal vez un EP, tal vez 2, pero son muy raros los que tienen álbumes completos o con los que puedes indagar, con los que puedes ir más allá, ¿sabes? Esta es la razón por la cual todavía no lanzo mi música. Quiero tener algo que ofrecer que sean más que singles. Claro que voy a sacar singles también, pero quiero tener un álbum, algo con lo que se puedan contar historias, con lo que la gente pueda ir más allá. Y esto es un problema que le veo mucho a la escena alternativa, que la gente está dependiendo demasiado de sacar un sencillo cada 2 o 3 meses y ya, y eso mata la creatividad a veces, ¿sabes? Creo que vivimos en una era en la que el poco esfuerzo es recompensado y esto lo vemos a diario en el internet. Pero yo no comparto esa idea, yo no comparto ese ir pedazo por pedazo. Yo creo que si vas a decir algo con tu música, con tu arte, tienes que hacerlo en grande. Por eso me gustan tanto las bandas como Joliet. Son de aquí de México y son de una onda muy de Fall of Troy, que es bastante metal alternativo, bastante complejo, pero tienen unos álbumes preciosos. Ellos sí sacan álbumes y se toman su tiempo para hacerlos. Esa es la clase de banda que quisiera escuchar más a menudo. Oliver pregunta qué me parecen las letras de Alex Turner. Son muy idealistas. Alex es un letrista que tiene muchísimas facetas y creo que por esto el Favorite Worst Nightmare es tan apreciado, porque en él podemos ver su faceta más irreverente, más adolescente, más bohemia, más melancólica, todo está ahí. Colin quiere saber si como en los 90 la música alternativa va a volver al mainstream. Ah, ya quieren que suceda, ¿verdad? Pues va a volver. No lo digo por pretensión ni nada, sino por 2 razones que observo a diario. La primera es que la gente ya está cansada, tal vez no aquellos que son el público de la tele o de la radio, pero aquí en el internet hay millones de personas que sí quieren algo de contenido, que quieren que su arte tenga forma y que sea más que pasarlo bien un rato. Y solo hace falta una chispa para que toda esa comunidad salga a la superficie. La segunda razón es porque la historia tiende a repetirse, y si Arctic Monkeys ya pudo volver a poner el rock en el mainstream en 2013, yo creo que puede volver a suceder, pero esta vez con toda una escena detrás. Andrés pregunta, ¿crees que exista o venga algún declive en la escena alternativa? Absolutamente no. Siempre y cuando te refieras por alternativo a aquello que está dispuesto a romper las reglas, a cambiarlo todo, a crear algo de vanguardia, porque mientras existan personas en la Tierra, existirá una chispa de rebeldía en algún lugar, y con ello vendrá lo alternativo, vendrá ese espíritu a no querer seguir lo que ya está escrito. Ya lo teníamos desde los 40 con la generación Beat, así que yo creo que lo alternativo va a encontrar nuevas maneras de reinventarse, siempre. Ana pregunta, ¿tú qué piensas sobre la transición de la música ahora? ¿Crees que siempre va a ir en picada y ser cada vez más simple o que está en pleno apogeo para crear más arte? Es una buena pregunta que va mucho de la mano con las anteriores. Y aunque por un lado sí se demuestra el poco esfuerzo en el mainstream, por otro tenemos a toda una generación de artistas aquí en Internet, listos para ser descubiertos, que están creando obras que van más allá o que reinventan lo que ya conocemos y de hecho aportan algo. Así que mientras por una parte seguimos teniendo la gran maquinaria dándonos cosas prefabricadas de fácil consumo, por otro tenemos artistas creando bajo sus propios términos y que más tarde, más adelante, serán los referentes para los próximos artistas.
Creo que en ellos tenemos que concentrarnos, al menos los que queremos algo que sea más profundo que lo que está sonando en la radio. Y al menos eso es lo que hago yo. Arctic pregunta, ¿qué opinas sobre las bandas que llevan años tocando y se estancan en el mismo estilo? Pues esto depende mucho de la clase de banda que tengas y de la clase de persona que seas. Cuando sucede por lo regular pasa una de tres cosas. La primera es que la banda cambia su sonido a algo más comercial y accesible, a veces funciona, a veces no. La segunda es que se quedan en ese sonido. La tercera es que se dan cuenta de que están estancados como músicos y de verdad evolucionan. Escuchan nuevos géneros, tratan de hacer las cosas diferente y esto es lo que les da la nueva oportunidad de reintentarlo, ¿sabes? Tal vez no de lograr el éxito, pero sí que lo saca de ese estancamiento. Y ya por último, Sebastián pregunta, ¿crees que la vida sería un desastre sin música? No, solo sería muy aburrida. Y yo sé que es extraño que alguien que se quiera dedicar a la música te diga esto, pero he conocido a personas a las que la música les da bastante igual y les va muy bien en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tienen pasiones y eso, al final del día, define si tu vida es aburrida o no. No que te guste la pintura, no que te guste la música, sino que tengas algo por lo que vivir, por lo cual levantarte cada día y hacer como si fuera la primera vez. Y no porque la música sea un arte noble la voy a poner por encima de los deportes o de la cocina o de los negocios, porque al final del día son las pasiones lo que hace girar a este mundo, la gente que no se rinde y que persiste porque tiene algo en lo que creer. Tener el espíritu es lo que prevé que tu vida sea un desastre, o al menos si decides seguir aquello en lo que crees. Y bueno, ese fue el especial de preguntas y respuestas. Espero que les haya gustado y si tienen algo que compartir acerca de estos temas o su propio punto de vista, estaré encantado de leerlo en los comentarios. Una vez más, muchas gracias por confiar en lo que hago y seguirme en este camino que apenas comienza. Y si quieres seguirme más de cerca, te dejo en la descripción mis redes sociales y mis perfiles de Spotify y Apple Music por si quieres ser de los primeros en estar ahí cuando finalmente lance mi música. Y ya sin más, me despido. Yo soy Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.